Desde la Unión de Federaciones Deportivas Madrileñas hemos querido estar en la primera conferencia internacional en defensa de las categorías deportivas femeninas Juego Limpio para las Mujeres. Tuvo lugar el pasado sábado 19 de febrero en la Casa de Vacas, en el Parque del Retiro, y sirvió para reivindicar el derecho de las mujeres a una competición justa y segura, y tiene como objetivos analizar la brecha de rendimiento en las actividades deportivas como consecuencia de las diferentes características biológicas de hombres y mujeres y conocer las últimas revisiones académicas de cambios musculoesqueléticos cuando se suprime la testosterona. Conocer la realidad que se está viviendo en los países que permiten la presencia de varones autoidentificados como mujeres en el deporte femenino y compartir información relevante sobre los resultados de las acciones legales emprendidas ante los tribunales de justicia en defensa de las categorías femeninas basadas en el sexo. Y por último, pero no por ello menos importante, mostrar cómo la participación de varones en competiciones deportivas femeninas socava el derecho de las mujeres al juego limpio y la igualdad de oportunidades. Hoy estamos aquí porque queremos poner de manifiesto los peligros que supone para el deporte femenino eliminar el sexo como el indicador que estipula quién puede o no competir en las categorías deportivas de las mujeres. Por eso vamos a dar la palabra a las expertas y a las deportistas, porque defendemos el juego limpio para las mujeres, no más trampas en el deporte. Ahora escuchamos al periodista Rafa de Miguel, de dilatada experiencia y corresponsal del País en Reino Unido e Irlanda. Este debate, que puede parecer algo muy genérico, en realidad, cuando se abordan asuntos concretos vemos la importancia que tiene. Un asunto fundamental es el objeto de esta conferencia, el deporte femenino y la posibilidad de acabar con una competición justa en el deporte femenino, precisamente por esa voluntad quizás malentendida o quizás no bien elaborada de inclusión. Ese es prácticamente el debate que está ocurriendo en estos momentos. ¿Cuál debe ser la prioridad? ¿Una competencia justa, un juego limpio o una inclusión que se pretende sin saber exactamente hasta dónde se quiere llegar? A mí me llamó mucho la atención, por ejemplo, hace pocos meses, cuando los principales organismos deportivos del Reino Unido intentaron dar una respuesta a este asunto, y la respuesta la voy a leer porque me parece que en su ambigüedad refleja perfectamente qué es lo que ocurre. Pedía a todas las federaciones que adoptaran métodos innovadores y creativos para asegurarse de que nadie queda fuera. Está muy bien, la frase es fantástica, está llena de buenas intenciones, pero no soluciona nada. Ese es el problema, que cuando se trata de asuntos muy concretos como el deporte femenino, la situación de las prisiones para mujeres, los vestuarios o los cuartos de baño compartidos por diferentes géneros, todo ese tipo de situaciones que son complejas, requieren soluciones prácticas y requieren sobre todo un debate real. Pero bueno, más allá de esta introducción, quiero dar paso a una persona que seguramente nos va a explicar mucho mejor que yo cómo se ha construido ese debate y cuál es la situación en el Reino Unido, que es Fiona McCanena. Ella, aparte de venir del mundo de la empresa y de ser una ejecutiva de mucha importancia, sobre todo se ha destacado en los últimos años por su labor al frente de la asociación Fair Play for Women, Juego Limpio para las Mujeres, una asociación que no solamente defiende la necesidad de establecer reglas claras en el deporte femenino y de evitar lo que está ocurriendo en estos momentos, sino que además ha sido capaz de llevar a través de esa asociación a los tribunales muchos asuntos importantes y conseguir victorias relevantes. Por ejemplo, la que consiguieron en el Tribunal Supremo del Reino Unido cuando se reconoció que el sexo como categoría legal debía ser incluido dentro del censo de la Oficina Nacional de Estadística, algo que las organizaciones que defienden la autodeterminación de género querían que desapareciera a toda costa. Es decir, son pequeñas batallas jurídicas, campos concretos en los que se está librando una batalla muy interesante que creo que todos debemos prestar atención. Así que, sin más, voy a darle la palabra a Fiona McCanena. Fiona, por favor, cuando quieras puedes introducir tu ponencia. Ahora escuchamos a Fiona McCanena, que estudió Ciencias Naturales en la Universidad de Cambridge, donde también obtuvo el título Cambridge Blue. Como remadora, dirige el trabajo de la campaña deportiva de la organización Fair Play for Women. Dentro de esa campaña a favor del juego limpio para las mujeres,
por ejemplo, sobre las pautas del COI y materiales divulgativos basados en la evidencia científica. Asimismo, organiza y asiste a conferencias y talleres como el de World Rugby, en el que argumentó por qué las mujeres y las niñas necesitan categorías segregadas por sexo para así garantizar la equidad y la seguridad. All of the sports bodies pretty much just adopted that. They don't seem to have consulted. They don't seem to have thought about it much at all. So we started to, as I say, in 2018, we really became aware of the threat to women's rights because of the prisons issue and then the Gender Recognition Act. And then we started to see that it was everywhere and that sport was an area where everyone could see that common sense told us it wasn't right. And so we started to campaign really hard on that. We said, what about fairness for females? And we talked to everybody we could. So we talked to the sports councils, we talked to the national governing bodies, the NGBs. You'll hear me use that a lot. They're the, England rugby, Scotland basketball, all the different sports have their different bodies. We talked to international federations when we could. We looked for opportunities when they were running a consultation where we could raise the question, what about fairness for females? And of course, we tried to talk to the IOC. We found it very difficult to get any media coverage. You've done really well today. We have found that very difficult. I seem to have a delay. Where should I be pointing? Because it's not working. Okay. In 2019, I joined the organization and we started a big push to look at all the policies that governing bodies had about this issue and to contact them all and say, this isn't fair, this isn't right. We got you can imagine, a rather poor response because who were we to raise this issue? But we started going to women's sport conferences, so where people were celebrating women's sport, and we would ask the awkward questions. What about fairness for females? How does transgender inclusion affect females? I can tell you, the temperature in the room dropped 10 degrees when we asked those questions. También estuvo presente John Pike, profesor de filosofía, filosofía política y las éticas y metafísicas del deporte. The academic direction and focus comes from a whole different set of disciplines. So this is a presentation both by me and Emma. The first part is Emma, the second part is me. And I'm going to talk about these topics. I'm going to talk about sex. Sorry, let me go back. I'm going to talk about sex. I'm going to talk about sex and sport. I'm then going to say a little bit about testosterone and testosterone suppression, and then move on to the ethical aspects of it, two aspects that came out of our work in the UK, one with World Rugby and the other with the sports councils. So I will talk about the proposal for, if you like, a reconceptualization of categories into female and open, so a protected female category and an open category. And I'll say something about the rationale of that. Una ex campeona canadiense de heptatlón también estuvo presente como Linda Blade. Aparte de su éxito como deportista, ha pasado 25 años como entrenadora profesional de rendimiento deportivo en Edmonton, en más de 15 deportes. Linda ha trabajado con jugadores de la NHL, atletas olímpicos y en el programa Run, Jump, Throw de Athletics Canada. Then that makes me think, especially after seeing the result of what happened after Tokyo and the IOC just got crazier. Their new policy in November 2021, just a few months ago, now it's up to us to prove that the man has an advantage. Instead of
them having to prove they don't have an advantage. So it just keeps getting worse for the female athlete. And I guess the question then becomes, who does? Who speaks? Who is the person who speaks for women and girls? Who does that? If the IOC did want to consult with women, who would they call? Who are the groups? Who are the people? I think that the solution going forward, we can have a solution to this. There has to be consultation. But women's groups around the world, we do need to get together. We need to get together. We need to speak with unity, which is why it's fantastic to have an event like this. We need to speak with unity, with a voice, one voice. We have to have leadership. We have to have collaboration. We have to have long-term commitment to this fight, because it's not going to be, it's just going to be a marathon. It's not going to be overnight. And I really believe it can be done. I believe that we are only at the beginning. This is a new phase, and we have a battle to fight on behalf of the female athlete. As John pointed out, a lot of them were told a lie. They're told a lie that the testosterone makes a difference. But I believe that we can get to the point where we have representation. There's a lot of smart women out there, a lot of great leaders in each country. We need to get together, and we need to figure out a way that we have a seat at the table every time a sports organization is going to talk about their policy. Women, girls, people who care about the female athlete situation and fairness and safety need to be sitting at the table. There has to be a voice when these rules are discussed. It cannot only be the trans activists. So I am advocating very strongly that somehow in the future, we all have to work together to actually help formulate policy and to hold the leadership of sports to account. Thank you very much. Susan Bischoff es profesora y terapeuta de deporte. Está especializada en psicosomática, psiquiatría y adicción, terapeuta deportiva y de ejercicio en una clínica de rehabilitación oncológica, fundadora además en Berlín Occidental y en Alemania Occidental del programa Cultura del Deporte y del Movimiento Feminista en la práctica y en la teoría en 1982, cofundadora en 1988 de la antigua Asociación Deportiva de Mujeres y Lesbianas de Berlín. Es miembro de LFT 2021 y autora de numerosas publicaciones a nivel internacional. Some questions. How many girls can't throw? Not because they can't by nature, but because they don't learn the technique. If I can't throw and catch well, this affects my perception, my ability to move in space, and if necessary, to define myself, which always has direct or indirect effects on my body feeling and body awareness. The questions are and have been, how can I develop genuine alternatives despite physical handicaps, disabilities, and illness that are not just some form of rehabilitation? What are the chances and the limitation in both competitive and recreational sport and sports as a school subject for and with women with disabilities? How are lesbian approaches different, sometimes seemingly contrary to those of and for other women? All these questions are with a queer so-called intersectionality forms not questions. And I think that is one of the great problems. In queer feminist sports research, the deconstructed women's body is dissolved to the point of non-existence in the genderless identitarian queer. Ancient body knowledge, including, for example, around menstruation and pregnancy birth, is once again erased. To put it weakly, there are binders and mastectomies instead of positive
female bodily experience while climbing trees and jumping over railings or spirally deflecting attacks or playing ball while dancing or canoeing or massage together. Yes, I think that's a very, very short overview from the situation in Germany we have now. We need more international and also in Germany more networking to help and to save the sport for girls, for women, for lesbians, all together. Thank you very much. La primera conferencia internacional en defensa de las categorías deportivas femeninas también tuvo la presencia de una auténtica eminencia a nivel español, como es Paloma del Río. Para ello tenemos la inmensa suerte de contar con la grandísima Paloma del Río, que será su presentadora y moderadora. Adelante, Paloma. Buenos días, os saludo desde Sant Cugat, desde los centros del estudio de Televisión Española, en donde estamos haciendo todos los días un programa deportivo de los Juegos Olímpicos de Invierno, y eso me impide estar presencialmente allí moderando esta mesa, que para mí siempre es un honor estar dentro de las deportistas, que es a lo que me he dedicado toda mi vida y sigo. Isabel Guerrero es entrenadora de fútbol. Está titulada en Magisterio en Educación Física y ha tenido una larga carrera como futbolista en el Club Atlético Málaga, con el que ha cosechado diversos triunfos a nivel nacional en campeonatos como la Liga, la Copa y la Supercopa. También ha desempeñado distintos cometidos técnicos y directivos en clubes de fútbol. Actualmente es delegada del Comité Femenino de la AFE, entre otros cargos. No sería la solución. Para mí no creo que sea la solución el crear una nueva categoría, creo que no lo sé, ¿no? Eso es para una reflexión bastante más profunda, pero sí dar una vuelta de tuerca, ¿no? Como bien dice, yo creo que el aspecto biológico es que es el que manda, ¿no? Una mujer con la mitad de ese nivel de testosterona daría positivo en un control, es decir, no se le permitiría competir, es decir, es que estamos hablando de algo que es totalmente injusto, ¿no? El tema de una tercera categoría, sinceramente, Paloma, no lo veo, es decir, no creo tampoco que habría que esa fuese la solución ni esa diferenciación fuese la más justa, ¿no? Desde mi punto de vista creo que no es lo más justo. Por su parte, Ruth Beitia prácticamente no necesita presentación. Es la atleta española más premiada de la historia, con 16 medallas internacionales. Oro en Río de Janeiro 2016, bronce en Londres 2012, tricampeona de Europa entre 2012 y 2016, oro en el Campeonato de Europa de pista cubierta en 2013. Además tiene 2 Diamond League y otros galardones. Ruth es premio Reina Leticia del deporte y ha conseguido la medalla de oro al mérito deportivo. Creo que bueno, yo no he vivido nunca la competición con una persona trans, pero entiendo que hay diferencias, ¿no? La arquera lo ha explicado muy bien y creo que cuando hemos abogado siempre por un juego limpio, cuando hemos abogado por la igualdad de oportunidades, cuando hemos llevado el cuerpo al límite, pues ves que muchas veces si hay una persona que entiendes que pueda tener una desigualdad a nivel competitivo contigo, pues es complicado, ¿no? Yo entiendo también que he sido siempre una fiel defensora del dopaje, y entiendo también que las cosas hay que estudiarlas muy bien para que no ocurra lo que está pasando en este caso con el dopaje. Yo en Londres quedé cuarta, hoy en día soy tercera, aún no he recibido esa medalla y ya va para muchos años, ¿no? Porque esos juegos fueron en el 2012. Desde mi opinión personal, creo que, y lo que hemos podido vivir también en el deporte, pues ha habido un caso muy complicado y que también ha creado muchísima controversia con Semenya Caster, la atleta sudafricana, que también ha tenido niveles de testosterona muy amplios y la Federación, el Comité Olímpico Internacional, la World Athletics, lo que dice es que o se medica o no puede competir con las mujeres. Esto evidentemente valorando la no discriminación
también hay que valorar la competición justa, ¿no? Que estemos todas en igualdad de competiciones. Y por ahí yo creo que hay que trabajar. Esta ley trans, pues bueno, pues para personas de a pie puede estar muy bien, pero quizás a nivel competitivo pues hay que estudiar un poquito más, ¿no? Y más cuando hay distintas legislaciones, tanto a nivel autonómico como a nivel estatal, como a nivel internacional, en las que ninguna se pone de acuerdo, por lo cual personas que quieran competir a nivel autonómico, que quieran competir a nivel nacional, que quieran llegar a la élite y competir a nivel internacional, pues lo van a tener muy complicado. Entonces, creo que bueno, pues que hay que abogar por la paciencia, por seguir investigando y sobre todo, pues bueno, creer un poco en el estudio bien marcado de las cosas antes de legislar al 100% o dar por válida una legislación que yo personalmente no veo. Leire Olaverría es ciclista. Participó en 2 Juegos Olímpicos de verano obteniendo medalla de bronce en Pekín 2008 en la prueba de puntuación y el 13º lugar en Londres 2012. Fue medalla de bronce en el Campeonato Mundial de Ciclismo en Pista de 2010 y medalla de oro y de bronce en el Campeonato de Europa de Ciclismo en Pista 2010 y 2013. Yo entiendo que aquí tenemos 2 conceptos. Una es la justicia social, otra es la justicia deportiva. Y bueno, actualmente el modelo competitivo, sobre todo hablando de la alta competición, donde creo que es donde más experiencia tengo, creo que, bueno, como lo han comentado antes, no es capaz, ¿no?, de equilibrar estas justicias. Y bueno, yo entiendo que toda persona que quiera desarrollarse y competir a través del deporte tiene que tener la posibilidad de hacerlo, pero eso no nos puede llevar a que se generen injusticias deportivas, en este caso para las mujeres, ¿no? Yo creo que todo el mundo ya a día de hoy tenemos conocimiento fisiológicamente de las diferencias que tenemos. Creo que hay que analizar mucho, que hay que reflexionar mucho, ¿no?, de cómo hacerlo. Es verdad la idea que ha lanzado Linda Blake, que el modelo, que los organismos que están regulando el deporte a día de hoy no saben aún dar una respuesta a esto. Y bueno, en el ciclismo en pista, digamos que es donde yo he estado durante muchos años, pues para mí la diferencia ha sido muy evidente, porque he sido ciclista profesional de pista en España cuando apenas nadie más podía serlo. Por lo tanto, he compartido muchos entrenamientos con hombres, de hecho he competido con ellos. Y bueno, pues siendo ciclista de nivel internacional, incluso a nivel regional, me he atrevido, me he lanzado a competir con ellos. Y he de decir que, bueno, puntualmente incluso he ganado alguna competición porque a ellos les hacía gracia, ¿no?, que yo compitiera y ayudarme a ganar. Pero entiendo que si estaríamos disputando la única plaza que pueda haber en mi disciplina para ir a los Juegos, pues evidentemente pues ya no haría gracia, ¿no?, el ayudarme a ganar. Entonces, bueno, considero un debate necesario. Y considero que tenemos que tener muchos terrenos, muchas áreas, ¿no?, sobre la mesa y buscar un modelo competitivo nuevo, porque creo que el actual no es capaz de responder a todas las necesidades que tenemos a día de hoy. Lucila Pascua es baloncestista. Con 20 años de carrera deportiva, su trayectoria es magnífica. En el ámbito internacional ha cosechado múltiples triunfos y medallas. Ha representado a España en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, Pekín 2008 y Río de Janeiro 2016, consiguiendo en estos últimos medalla de plata. También ha participado en 4 campeonatos mundiales. Y me parece... Bueno, quiero decir, si dijese otra vez más de lo mismo, pues sería un poco repetitiva, ¿no? Bueno, yo diría que obviamente no voy a hablar de diferencias biológicas porque son obvias, las ha tratado una especialista en biología. Pero bueno, sí que es cierto que en el baloncesto está el, llamémosle handicap, no sé, lo que queráis llamarlo, que es que hay contacto físico. Entonces, pues bueno, esas diferencias, aparte de hacerse patentes en deportes en los que no hay contacto físico, si hay contacto físico ahí también existe un riesgo de lesión para nosotras. Y bueno, y obviamente yo creo que todo el mundo hemos jugado esas típicas pachangas de entrenamiento, de que no sois suficientes en el entrenamiento y el entrenador siempre dice, vamos a jugar contra el cadete masculino de no sé qué club, ¿no? Y bueno, y al final pues ya incluso con 15 años esos niños pues te pueden
hacer daño, pero te igualan ya en condiciones físicas, ¿no? Bueno, y yo quería decir también que desde AJUB, pues obviamente abogamos por la inclusión y porque todo el mundo tenga derecho a hacer deporte, eso no lo vamos a negar nunca. Pero bueno, obviamente siempre y cuando no interfiera con el juego limpio y la igualdad de oportunidades para nosotros, para las mujeres. Bueno, quería lanzar un poco esa reflexión porque sí que es cierto que con la gente que voy hablando sobre esto, sobre todo el tema de la ley trans, a veces parece que cuando hacemos deporte estamos siempre en esa burbujita, ¿no? que nadie nos toca, ¿no? Yo, bueno, este año he salido un poco de esa burbuja del deporte profesional y me estoy encontrando con la vida, ¿no? Con la vida real. Y parece ser que no es un tema que se conozca mucho, es decir, no se conoce, y yo, las compañeras que he visto que están hablando de esto están siendo duramente canceladas, entonces claro, da mucho respeto, ¿no? Pero bueno, yo quiero dejar esa reflexión quería dejar un par de reflexiones. La primera es el desconocimiento que existe respecto a esta ley y el daño que nos puede hacer a las mujeres en el deporte, y luego quería dejar esa reflexión en torno al tema de la tasa de abandono en el deporte femenino, ¿no? Creo que muchas, y nos lo han insistido durante muchísimos años en nuestra carrera, somos el ejemplo de muchas niñas que se miran en nosotras, que se miran siempre en los Juegos Olímpicos, sobre todo cuando ganan, nadie sabe luego lo que hay detrás, muy poca gente lo sabe, pero que se miran cuando estás en ese podium con esa medalla, ¿no? Entonces, si dejamos entrar en el deporte a varones autoidentificados, y las marcas de las mujeres van desapareciendo y por ende va desapareciendo las mujeres en el deporte, esas niñas en quién se van a fijar, ¿no? En quién van a tener esa motivación para seguir entrenando y para seguir esforzándose, y obviamente la tasa de abandono yo creo que en ese sentido va a ser mucho peor, ¿no? Entonces, bueno, lo dicho, ¿no? Seguir reclamando el juego limpio. Nosotras en AJUB estamos siempre peleando por conseguir, pues bueno, ahora en el caso de nuestro convenio colectivo, la ley del deporte, todo para que nosotras tengamos unas condiciones mínimas de trabajo como personas ya no solo como mujeres, y bueno, y sobre todo pues eso, por tener la igualdad de oportunidades, porque siempre yo creo que además casi todas hemos crecido con eso de bueno, lo que comentamos, ¿no? Pues las peores horas de pista, la hora a las 10 de la noche, la hora que nadie quiere, la brechas, bueno, lo que habla todo lo que hemos hablado, brechas de patrocinio, la remuneración en las justas, incluso sin remuneración en muchos casos, ¿no? Porque cuando se acaba el dinero, pues se acaba el dinero, pero se acaba justamente para nosotras. Y bueno, y hacer un poco un alegato a la necesidad de esa igualdad de oportunidades y del juego limpio, y que siga existiendo. Paula da Pena es máster en profesorado de Educación Física por la Universidad de Vigo. Además, prepara oposiciones de educación para la especialidad de Educación Física. Lo ha compaginado con el fútbol en diferentes equipos, algunos semiprofesionales, a lo largo de su vida desde los 5 o 6 años hasta ahora. Lucha por la educación y la libertad de las mujeres. Yo jugaba en un club que también tenía categoría femenina y masculina con sus respectivas bases, y el entrenador pensó que sería pues interesante jugar contra el cadete, que son 15, 16 años. Prácticamente todas las jugadoras de mi equipo llevan jugando desde los 5 o 6 años, o sea, ya tienen un recorrido deportivo grande, y la media del equipo era de 21 años aproximadamente, unas con 28, otras con 17, pero todas desde los 5 o 6 años. Empezó el partido y como si nosotras no estuviésemos allí. Cada vez que cogíamos el balón, acabamos en el suelo porque un adolescente de 16 años tenía más fuerza que nosotras, y por mucho que cargásemos contra ellos, no ganábamos en fuerza. Cuando intentábamos defender, nos costaba competir por la velocidad, no éramos capaces de ponernos a su nivel. Y en este caso estamos hablando de chicos de 16 años que no están completamente desarrollados, pero que en categorías en senior, en competiciones nacionales, en los Juegos Olímpicos, no tienen 16 años, son hombres con unas capacidades físicas superiores a las mujeres que llevan trabajando toda su vida, por lo que las diferencias físicas van a ser mucho mayores y las mujeres no tendremos opciones de ganar. Por eso un hombre que ha estado entrenando y compitiendo con hombres toda su vida, que ya está desarrollado o incluso sin estar desarrollado, como hemos visto, por mucho que se ponga una peluca, se pinte las uñas o se identifique como mujer, no lo va a ser. Sus capacidades básicas van a ser las mismas
seguirán teniendo un corazón más grande, una capacidad pulmonar mayor, entre muchas otras características fisiológicas que las distinguen de nosotras. Y como ya han dicho anteriormente, por muchas hormonas que metan en su cuerpo, no vamos a tener una igualdad de condiciones, ya que los niveles nunca van a ser iguales.